A lo largo de los años, se han señalado a los dueños del mundo como los Illuminati. Podemos encontrarlos en YouTube, en los canales que tratan estos temas, hasta en juegos, películas, canciones. Realmente señalamos a los Illuminati sin saber realmente a quién señalamos. Quizás sea hora ya de empezar a señalar a esos Illuminati, a esa gente que está en la parte más alta de la pirámide, por realmente quiénes son, los jesuitas. Sean bienvenidos en otra ocasión más aquí, en El Sendero Oculto. Bueno, pues para hablar de este tema tan interesante, tenemos a alguien que ha estado siguiéndoles la pista desde hacía bastante tiempo, y es nada más y nada menos que Jorge Guerra, que lo pueden encontrar en YouTube con Jorge Guerra, o también como El Gobierno en la Sombra. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Alex, hola, saludos a todos, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que el primer punto que deberíamos de ir al grano y empezar a señalar, ¿no? Cuando alguien habla de Illuminati, parece ser que la gente no sabe, o sea, dice Illuminati, pero no se refiere a nadie en concreto, ¿no? A ningún sector, ningún grupo, sociedad concreta, ¿no? Pero, entonces, ¿quiénes son realmente los Illuminati, Jorge? Bueno, cuando la gente se refiere a los Illuminati en general, están señalando a una supuesta sociedad secreta que gobierna el mundo tras la sombra, ¿no? Ahí se incluye, en general ahí se incluye todo, y yo creo que no es así, y hay un poco que señalar quiénes son exactamente, ¿no? Para mí los Illuminati ya no existen. Existieron en su momento y ahora lo hablamos, pero hoy día existe un grupo por ahí que se llama los Illuminati, que incluso tiene hasta su cabeza visible en España, que se llama Gabriel Pérez de Rojas, ¿no? Que ha editado libros y que ahí tiene algún vídeo por internet y tal. Ese señor es digamos, el representante de los Illuminati en España. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que una sociedad secreta que gobierna el mundo tiene un representante en España que se da a conocer y tal? A mí me parece que no. El término Illuminati, lo que ocurre es que es muy mediático, ¿no? Muy cinematográfico, induce también al misterio, ¿no? Y por eso un poco creo yo que encaja, le agrada a la gente, es llamativo para la gente mencionar como Illuminati, ¿no? Pero repito, en realidad todo esto se hizo popular con el Código Da Vinci, el libro del Código Da Vinci, que es una manipulación a mi parecer, y que a partir de ahí, pues todo el mundo, cuando habla de Rockefeller, de Rothschild, o de todas estos grupos de estas familias que están en el poder, pues los catalogan como Illuminati. Y yo creo que no es así, ¿no? Porque los Illuminati sí existieron, se fueron fundados. Hay suficiente documentación, fueron fundados en el año 1776 por Adam Weishaupt, ¿no? Y esa sociedad estuvo actuando durante algunas décadas, luego quedaron posiblemente algunos resquicios, pero dejó de existir cuando supuestamente fue desmantelada y descubierta. Digo supuestamente porque yo no acabo de creerme que al jinete le cayera un rayo y entonces se descubriera toda la trama, sino que normalmente esta élite actúa así, ¿no? Hace ver cosas que no son, porque en aquel momento ya aquella organización estructurada que se organizaba, que se reunía, que tenía sus bases y tal, que hoy no las tiene, pues en aquellos momentos fue necesaria durante un tiempo y después no, porque sus creadores, que fueron los jesuitas, pues fueron otra vez admitidos por la Iglesia Católica y comenzaron otra vez a actuar como tales, ¿no? Vale, entonces, pero perdona que te interrumpa, Jorge. Sí. Vamos a ir poco a poco porque la gente, creo yo, que quiere las cosas masticadas, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, el tema Illuminati es algo mediático, ¿no? Podríamos calificarlo como mediático, es decir, lo han nombrado en montones de videojuegos. Quien sepa de videojuegos, pues saben que en muchos juegos lo nombran, incluso en series. Efectivamente, el título Illuminati es algo llamativo, ¿no?
Yo creo que el Illuminati hoy en día podríamos compararlo, yo creo que vas a estar de acuerdo, con el Club Bilderberg, ¿no? Es una especie de escaparate. Todo el mundo los conoce y los nombra, ¿no? Incluso en YouTube, muchos youtubers que no tienen nada que ver con canales de este estilo, sino canales de videojuegos o cosas de este estilo, lo suelen nombrar como si fuera una coña, ¿verdad? Pues sí, incluso llama al cachondeo muchas veces, pues precisamente porque en todo el ámbito cinematográfico y en los videojuegos, como dice, pues está bastante popularizado, ¿no? Entonces cuando se habla de Illuminati ya mucha gente lo toma como algo despectivo e incluso a quienes están detrás esto le conviene porque mientras se indague y se busque los Illuminati no se va a encontrar nada, porque es que no hay nada, ¿no? Otra cosa es que haya gente de la élite que se catalogue a sí mismo como seguidor de aquella filosofía, ¿no? Y que se autodenomine Illuminati. Eso no lo niego. Posiblemente algún Rockefeller, estos tipos, se autodenominen Illuminati, seguidores de aquella ideología, ¿no? Pero esta organización no existe, o sea, no es una organización que se asiente alrededor de una mesa a tramar algo, o que tenga una estructura, o que tenga unas bases escritas, ni nada de eso. Entonces, como tal, como organización, no existe. Y lo que sí ha interesado es difundir esta idea, ¿no? Porque vende, porque como decía antes, es un término muy mediático, muy cinematográfico. A partir de ahí, bastantes editoriales, bastantes ediciones en cine, películas y tal, videojuegos y tal, pues es un reclamo y no más. Y mientras tanto, creo que los que están detrás, pues se están riendo de este tema, ¿no? Así lo veo. Entonces pienso yo que ya es el momento, quizás, ¿no? Ya va siendo hora de empezar a señalarles, ¿no? A esta gente y no dejar un poco ya el juego este Illuminati, que yo puedo entender que se use como forma de que la gente lo vea, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, pones en un titular en un vídeo, por ejemplo, los jesuitas gobiernan el mundo, pues a lo mejor la gente no hará demasiado caso. Pero si tú, por ejemplo, pones los Illuminati gobiernan el mundo, vas a captar más audiencia porque la gente lo va a buscar. Pero quizás dentro del contenido sería interesante que señalara quiénes son verdaderamente estos Illuminati, porque mientras sigamos hablando de Illuminati para arriba y para abajo, creo que no vamos a llegar a ningún puerto, ¿no? Y por ejemplo, tu canal está repleto de vídeos de este contenido en el que tú señalas efectivamente que, entre comillas, lo que llamamos Illuminati realmente, o sea, la gente que gobierna, que está en ese, efectivamente, gobierno en la sombra, son los jesuitas, ¿no? Claro, es que para esto no queda otra alternativa que remontarnos a la historia. Y muy breve, los Illuminati fueron en su momento una necesidad porque una organización que llevaba trabajando, actuando, pues casi 200 años, como era la Orden de los Jesuitas, pues fue desmantelada por el papado, por diversos motivos que tal vez más adelante lo podamos hablar. Al ser desmantelada, ellos no podían permitirse echar por tierra todo aquel trabajo que tenían y todo su inmenso poder y en todos los sentidos, tanto de influencia como económico, que tenía un poder económico impresionante. Entonces un jesuita, alguien del entorno de los jesuitas, fue el encargado de fabricar los Illuminati, que se llamaba Adam Weishaupt. Investiguen quién era Adam Weishaupt y sabrán que estaba en todo el entorno jesuita, ¿no? ¿Para qué? Pues para obtener unos réditos rápidos de organización, y el propósito principal era incrustarse en la estructura de la masonería. Por aquel tiempo la masonería no era gran cosa, pero su estructura, su modelo estructural sí les era válido, ¿no? Y a partir de ahí los Illuminati, la creación jesuita, reactivó la masonería operativa, la pusieron en marcha, la infiltraron, la controlaron hasta el día de hoy, y ya no era necesario aquella organización secreta, ¿no?
Entonces, cuando tuvieron todo organizado, cuando reorganizaron los grados de la masonería, cuando se infiltraron, sería una historia larga de contar, pues aquella orden de los Illuminati no tenía ningún sentido. Por eso creo que la autodestruyeron, no es que la descubrieran porque el jinete aquel cayó con todos los documentos y tal, ¿no? Entonces, hoy día los Illuminati en realidad no son nadie en particular, pero sí que una organización que tiene el mismo propósito que tenía antes de la existencia de los Illuminati, pues tiene ese propósito, lo tuvo después y lo tiene hoy día. Y esa es la orden de los jesuitas. O sea, yo no puedo decir la orden de los jesuitas son los Illuminati. Tampoco puedo decir que no son. Lo que pretendo decir es que tienen el mismo propósito. El mismo propósito que en su momento tenía los Illuminati, lo siguen teniendo ahora. Entonces, bueno, si la gente quiere decir, vale, los Illuminati son los jesuitas, bien, pues son los jesuitas, tampoco pasa nada. Pero, repito, en realidad lo que es la organización Illuminati hoy no existe. Ahora iremos señalando algunas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, estás hablando de que los Illuminati o los jesuitas tienen un mismo interés. ¿Cuál es ese interés? El interés primordial es control. Controlar el mundo. No es dinero. Sus peones sí. Porque esto es una inmensa maquinaria que hay que entender que es un motor bien lubricado desde hace muchos siglos. Y el propósito de ellos es mantener el control sobre la población de diversas maneras. El propósito final de esta gente es llegar al gobierno mundial. Yo creo que ellos tienen sobre la mesa varias cartas, ¿no? Yo no puedo saber cuál es, ¿no? Pero el último propósito de esta gente es sentar al Papa en Jerusalén, porque así engañarían, cumplirían con profecías y con temas bíblicos y engañarían una vez más al personal, a toda la población o a gran parte de la población como lo hicieron hace miles de años. Ese es su propósito. Un solo gobierno, un solo ejército, una sola religión, entendiéndose una sola religión no con que todo el mundo vaya a practicar una religión, sino lo que está haciendo ahora el Papa, llegar a acuerdos, potenciar en lo que se está de acuerdo. Por ejemplo, los musulmanes y los cristianos pues están de acuerdo en que los judíos, en que hay un solo Dios. Por ejemplo, los musulmanes reconocen a Cristo y los judíos, bueno, aparte de ese tema, ¿no? Quiero decir, ir potenciando lo que se está de acuerdo y conforme avance el tiempo, ya pasarán décadas, ya pasarán, no sé, decenas y decenas de años, pues sí es posible que haya una unión de religiones, pero no es el propósito de que todo el mundo se convierta, eso es imposible. Entonces lo que buscan ellos es controlar el mundo. ¿El por qué? Pues lo podemos hablar más adelante, pero ese es su propósito. ¿Lo están controlando ahora? Sí. Mucha gente piensa que nos van a imponer una dictadura, que nosotros la veamos, que la palpemos. No, no es así, porque ellos no pueden, ellos necesitan un rebaño que no se dé cuenta que está... De todas maneras ya lo tienen, o sea, eso de dictadura yo creo que lo harían, por ejemplo, en democracia, ¿no? Por ejemplo, cuando Estados Unidos quiere entrar en Irak para poner la paz, ¿qué es lo que instauran? Una democracia. Ah, qué buenos son que nos ponen la democracia, ¿no? Que desde luego la democracia no tiene nada que ver. Claro, es que en general, la población en general, cuando se habla de dictadura, pues su mente va a lo que nosotros hemos entendido hasta ahora por dictadura, ¿no? Y no es así. Vamos todos evolucionando y ellos van perfeccionando sus modelos sociales, ¿no? Entonces la dictadura que la estamos viendo hoy, mucha gente son de diversas índoles, dictadura económica, dictadura incluso del pensamiento, que también lo están trabajando. O sea, no es una dictadura militar. Es algo que la gente reclame y que acepte como la única manera posible de poder convivir. Y mientras el rebaño, y que me perdone quien no se sienta rebaño, pero es que en realidad somos un auténtico rebaño, mientras el rebaño no se sienta esclavizado, no se sienta, encarcelado, pues ese rebaño va a funcionar. Entonces ellos lo hacen de una manera muy paulatina, pueden ser décadas, pueden ser incluso siglos. Esto lo llevan trabajando hace siglos, no es algo nuevo. Entonces no lo pueden hacer de hoy para mañana. Y bueno, intentarán ese modelo social, lo que buscan es eso.
¿Por qué? Pues porque ya en el mundo somos, para ellos, mucha población, imposible de sostener, tanto en un modelo neoliberal o capitalista, tantos servicios sociales que están intentando privatizar, tanta gente mayor que necesita, necesita su dinero para vivir, educación, sanidad, todo este tema, ya para un sistema como este es imposible de sostener. Entonces estamos viendo cómo nos están enfocando hacia un nuevo sistema, ¿no? Y lo que estamos viviendo en las últimas décadas. También algo que es muy curioso, ¿no? Y ahora podemos pasar quizás un poco a lo largo de la historia, ¿no? Yo qué sé, sabemos que esta gente no hace las cosas por casualidad, sino por causalidad, ¿no? Ellos juegan mucho con la numerología, ellos juegan con todo, ¿no? Y nada es casualidad. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza, Luis Carrero Blanco, ¿no? ¿Dónde murió él? ¿En qué lugar murió él? Fue en un colegio jesuita, ¿no? Sí. Esto yo no creo que haya sido casualidad. Yo tampoco. Fue un colegio, un monasterio jesuita o algo así era, ¿verdad? Sí. Y como bien tú tienes en tu canal, es algo que tú siempre me sueles decir, ¿no? Es que siempre a lo largo de la historia, en cada momento, había un jesuita, entre comillas, susurrando al oído, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el que susurraba al oído derecho de Albert Piqué y al izquierdo de Toro Sentado, ¿no? Y esto, como les digo, no es fruto de casualidad, ni mucho menos. Todo parte de una premisa que efectivamente señalamos, ¿no? El control. Eso que quizás se denomina como nuevo orden mundial, pero que bueno, yo particularmente pienso que eso ya de nuevo orden mundial no tiene nada que ver. Ya lo han conseguido hace tiempo y su meta es seguir controlando cada vez más y más, ¿no? No sé si quieres comentar un poco de esto. Bueno, cuando se lee su juramento, que está en la red, que fue descubierto, que es un juramento militar de total sumisión a su jefe, pues podemos ver que ellos, o incluso cuando se lee la monita secreta, que es un documento muy controvertido que se descubrió por casualidad hace muchos siglos y que también está en la red, pues podemos ver que ellos son, digamos, los inventores de los servicios secretos, del espionaje. Ellos tienen doble cara. Su propósito, y por eso se puede entender que con tan pocos efectivos, porque no son más de 20.000, aunque sí hay otras decenas de miles de coadjuntores, que es otro tema aparte, no hacen juramento al Papa, sino solo a los jesuitas y no necesariamente ni siquiera visten sotana. Por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que es coadjuntor jesuita, y muchísimos más que están en puestos clave. Decía que cuando leemos su juramento y leemos su manera de actuar en la sociedad, empezamos a comprender que ellos pueden estar diciéndole pongo un ejemplo, en España. En España, el que le daba los ejercicios espirituales y las confesiones al dictador Franco era el jesuita Llanos, el padre Llanos, muy famoso por traer a España la teoría de la liberación y por ser uno de los impulsores del Partido Comunista de España y de comisiones obreras. Al mismo tiempo que al dictador Franco, el padre Llanos, supongo yo que le decía la conveniencia de mantener una España unida y católica, y que los fueros de los vascos, que son unos derechos históricos vascos, podrían suponer un problema para la unidad de España. En Euskadi, en el País Vasco, estaban también los jesuitas auspiciando en sus monasterios, en sus conventos, en sus universidades, al germen de ETA, que fue Ekin. Entonces, si los que están oyendo captan esto, entenderán cómo funciona esta gente. Lo que buscan, están infiltrados en ambos bandos para provocar lo que ellos quieren. Así lo han hecho a lo largo de la historia, en cada personaje histórico, en cada proceso histórico, en todos. Siempre hay jesuitas, y ese jesuita está al doble juego, al espionaje, está poniendo una cara, mientras al otro lado otro jesuita pone la otra cara, y la organización jesuita con su Papa Negro al frente, pues mueve los hilos. Es así como se puede entender que hayan llegado a tener tanto poder. Es
son los servicios secretos, son servicios secretos. Es más, la organización estructural de los Illuminati ha sido copiada por todos los grupos terroristas. Son células que no se relacionan unas con otras, salvo en el momento de recibir alguna consigna, alguna orden, y que nunca tiene los mismos mecanismos de trasvase de información. Y esas organizaciones, cuando se está, por ejemplo, en la cúpula, en la cabeza de una organización terrorista, el jefe, el cabecilla de la organización terrorista, jamás sabe ni de quién recibe el dinero, ni de quién recibe las órdenes. Por la misma, y entonces podemos comenzar a entender cómo es posible que una organización terrorista o grupos de estos de espionaje, pues ni siquiera ellos sepan por quién están siendo manipulados. Y esta es la grandeza de esta organización de los jesuitas. Claro, es que este tema es maravilloso porque es tan extenso y es parte de la historia, muchas veces historia entre comillas oculta, porque no interesa. Esto desde luego en clases de historia pues no se da, ¿no? Incluso en carreras de historia estas cosas muchas veces se omiten, ¿no? Y surgen tantas dudas. Por ejemplo, estás hablando de que estos jesuitas en ocasiones no llevan ni sotanas, ¿no? Y claro, el tema de jesuita se relaciona directamente con religión, ¿no? Entonces, ¿esta gente realmente son católicos o son cristianos o utilizan la religión como una mera excusa para llegar a donde les interesa? Bueno, primero hay que aclarar, y es mi opinión particular, que las religiones son un mero instrumento del poder. Y podemos remontarnos al Imperio Romano, de cómo el Imperio Romano creó la religión católica. Entonces las religiones no son más que un instrumento de poder. Así, pues, en una organización como los jesuitas, pues entra una persona que quiere ser jesuita, no entra cualquiera. Este jesuita, en sus primeros años, está haciendo una buena labor y cree en lo que hace. Incluso se cree católico. Pero conforme avanza, y tiene que pasar 33 años, 33, recuerden este número, sí. Los elegidos para entrar por la puerta grande de esa organización, y se les traspasa, digamos, las verdades, o lo que ellos creen que son las verdades, ese individuo ya se transforma, ¿no? Y entonces ya esas personas ya no son católicas. O sea, los jesuitas en general, la cúpula, no son católicos, en absoluto. Ni siquiera la curia papal son católicos. Son políticos, no son católicos. Además que considero yo que incluso dentro de esas organizaciones están siendo engañados por otras creencias, pero eso sería largo de ahondar en el tema, ¿no? Pero en general no lo son. No, ni la curia ni los jesuitas son católicos. Esa es su fallada, para engañar a la gente, por supuesto. Olvídense, no son católicos. Sí, los jesuitas de base que han hecho grandes cosas, porque en general la obra de los jesuitas es colosal, es algo impresionante. En general ha habido grandes jesuitas, sí, que han hecho cosas buenas, ¿no? Pero puede ocurrir que haya un jesuita que cree estar haciendo una buena labor y en realidad durante su vida lo que está haciendo es trabajar para otro propósito. En cualquier sitio, por ejemplo, puedes ver a un jesuita luchando por los derechos de las personas y tal vez en ese lugar el propósito de los jesuitas sea provocar disturbios y provocar diferencias para sus propósitos, ¿no? Así funciona todo esto. Mira, acabas de nombrar, por ejemplo, eso de los 33 años, ¿no? Antes señalábamos el tema de que nada es casual, sino de todo es causalidad, por una causa, ¿no? Esto, lo que estás nombrando, me recuerda, por ejemplo, a las masonerías, ¿no? Que van por grados y cada vez vas evolucionando y van aumentando tus grados, ¿no? ¿Aquí los jesuitas funcionan de la misma manera? O sea, ¿tienen ese corte masón, por así decirlo? No, no funciona de la misma manera, pero son lo mismo. O sea, la masonería es otra cosa, es muy antigua. Pero sí es cierto que la orden de los jesuitas sí utiliza temas como la cábala. Y aquí hay un poco de controversia porque hay gente que opina que la cúpula jesuita es judía. O lo que entendemos como judíos, porque en realidad los judíos no existen. Yo eso no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que hay grupúsculos que tenemos que remontarnos a milenios que provienen de los albores de esta civilización, que sí es cierto que están relacionados con el tema judío, pero no son judíos.
podemos hablar de Sion, podemos hablar de la Hermandad de la Serpiente. Son grupúsculos que siempre han estado detrás de todas estas organizaciones, ¿no? De los templarios, del Consejo de los 10 que existió en Venecia, de todo el tema relacionado con la nobleza negra veneciana, que es de lo que surge todo esto. En los tiempos, digamos, modernos o en los últimos, no sé, 400, 500 años, todo esto proviene de la nobleza negra veneciana, que sería un tema también largo de exponer. Ahí convergieron linajes papales y linajes que provenían de Babilonia y de Egipto. Convergieron allí y allí se enriquecieron durante 400 o 500 años, adquirieron un poder inmenso. Y esos son los que crearon a los jesuitas. O sea, este poder enorme crearon a los jesuitas. Los jesuitas no los creó Ignacio de Loyola, eso es un cuento. Ignacio de Loyola era el cabeza visible, nada más. Eso es que aquí tengo muchas cosas apuntadas, ¿no? Una de las cosas que tengo apuntada es efectivamente lo que acabas de nombrar, San Ignacio de Loyola. ¿Qué pieza es él dentro de todo este puzzle? Ellos ponen siempre a un cabeza visible. Ignacio de Loyola provenía de una organización española que se llamaba Los Alumbrados. O sea, los Illuminati no fueron los primeros, porque Illuminati es iluminados, ¿verdad? Sí. Alumbrados, ¿no? De una señora que dice que hablaba con Cristo y con Dios y todos estos temas. Siempre suele ocurrir estos temas con gente mística, ¿no? Que a saber quién les está hablando, ¿no? Porque también sería otro tema, que a lo largo de la historia hay momentos puntuales en la historia en que parece que alguien de afuera, no sé, aparece por aquí y cambia el rumbo de la historia. Ocurre con muchísima gente, con Aleister Crowley, con Albert Pike, no sé, hasta con Laure de Arabia, con muchísima gente. O en los viajes de Colón también Andrea Faber-Kaiser habla, que lo estuvo investigando a fondo, habla de cómo aparecían en ciertos momentos cosas extrañas. O en la peste negra que asoló Europa, investiguen lo que es la peste negra que asoló Europa y se llevarán muchísimas sorpresas relacionadas con luces en el cielo y con hombres de negro con dagas que aparecían en los pueblos y cosas así, ¿no? Ignacio de Loyola era el cabeza visible. Fue financiado y protegido por la nobleza negra. En España los Borgia, y en Venecia pues estaban los Farnese, estaban los Aldobrandini, estaban los Somaglia, estaban los Medici. Toda esta gente que era la crème de la crème de esa época fue quien puso en marcha la orden de los jesuitas. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que aquel enorme poder, inmenso poder económico, era el poder más rico en aquel momento en el mundo? La República de Venecia era la ciudad más poblada de Europa después de Francia, con más de 100.000 habitantes. Era una ciudad-estado. Cuando Venecia empezó a decaer, con el descubrimiento de América, ¿no? Porque ellos se dedicaban a la navegación y al comercio hacia Oriente Medio, que casualmente es la misma manera en que comenzó la Compañía Británica de las Indias, que es lo que enriqueció Inglaterra y Londres. Pues esa nobleza negra se desplazó a los Países Bajos, a Alemania y luego a Inglaterra. Esa nobleza negra es, por ejemplo, pues la misma que la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra procede de esa nobleza negra, que por cierto la pusieron los jesuitas, sería largo de hablar. Entonces, en ese entorno se desenvolvió Ignacio de Loyola. No estamos delante de una orden religiosa con un simple iluminado, ni mucho menos. El iluminado era el cabeza visible, como ellos siempre en todo lo que hacen ponen organizaciones visibles o cabezas visibles. Igual que con la creación de los Illuminati pusieron un cabeza visible, Adam Weishaupt. Pues es lo mismo. Pero el poder, ustedes imagínense, los Rothschild, los Rockefeller, los Warburg, todos los poderosos de hoy día, en aquella época, pues son lo mismo. Los poderosos de hoy los trasladamos a aquella época. Eran los Aldobrandini, eran los Farnese y todas estas familias, que tengo pensado hacer un vídeo amplio sobre el tema. Estoy en ello, tenía bastante información y cada vez encuentro más para que vean que todo esto procede de esa nobleza negra veneciana. Pues ahí surgió esta orden. Y no es imposible que a alguien se le pase por la cabeza que estas familias hayan perdido el poder. Están en el poder. Y esos... Y retomando el comienzo de la charla, eso sí los podríamos catalogar como Illuminati, a esas familias. ¿Por qué? Porque son familias milenarias que provienen desde Babilonia y desde Egipto de la época de Ptolomeo. Esas sí pueden ser las verdaderas familias Illuminati. Ahí sí están. Pero cuando, por ejemplo, vemos a un tipo magnífico, un tipo muy honesto como, por ejemplo, Fritz Springmeier,
que escribió Los 13 linajes de sangre Illuminati, donde nombra a los Bush, a los Rockefeller, a los Lee, a las 13 familias esas. Yo al principio me lo creí, pero he llegado a la conclusión de que a Friedrich Springmeier lo engañaron, porque era un buen cristiano, un cristiano activo, y siempre ocurre así con muchas cosas, que siempre los divulgan en la sociedad a través de cristianos o de católicos muy, muy fervientes, ¿no? Yo creo que, porque Friedrich Springmeier dice que esa información la recibió de un ex Illuminati, pues en pleno secreto y muy oculto y tal. Y yo creo que lo engañaron. ¿Por qué? Pues porque así fomentan el mito de los Illuminati. El mito de los Illuminati es estos son los Illuminati, y ellos siguen escondiéndose detrás de este tema. Yo lo siento por este buen hombre, que incluso estuvo en la cárcel, pero claro, eso forma parte del paripé, pero me parece que lo engañaron. Esos no son los Illuminati. Mira, antes nombraste, por ejemplo, el tema de la reina de Inglaterra, ¿no? Por allí está, por ejemplo, la City de Londres, ¿no? Que es un lugar que incluso la misma reina de Inglaterra rinde pleitesía ahí en este sitio, ¿no? En la City de Londres. La City de Londres se podría decir que es una pieza, o fue una pieza importante dentro de la estructura de los jesuitas. Mira, cuando supe de la historia de la City de Londres, me quedé perplejo, ¿no? Sí, que además, perdona Jorge, recomiendo que vean el vídeo, creo que fue en el del Brexit que hiciste tú, ¿verdad? El del Brexit, que hablas de la City de Londres. Sí. A mí me dejó flipado, te lo digo sinceramente. Sí. Es una milla cuadrada, nada más, que la fundaron los romanos hace 2000 años. La fortificaron, la amurallaron, todavía quedan restos de esas murallas, y que a lo largo de 2000 años, con todos los avatares que ha sufrido Londres, invasiones normandas, cambios de reinado, reyes que no estaban a favor, de todo tipo, ¿no? Esa milla cuadrada, desde hace 2000 años, siempre ha sobrevivido a sus privilegios. Y claro, yo la pregunta que me hago es que qué poder a lo largo de 2000 años ha logrado sostener ahí esa milla cuadrada, que hoy día es el centro financiero y económico del mundo, la City de Londres. Es allí donde se agolpa los Rothschild y todo el poder económico del mundo. O sea, sí. ni Wall Street, ni nada. La City de Londres. La City de Londres es quien diseña la economía del mundo. Allí tienen sus sociedades del pensamiento, como Tavistock, y ahí está la creme de la economía mundial, está en la City de Londres. Ellos crearon, por ejemplo, el neoliberalismo y todas estas tendencias, o por ejemplo el socialismo fabiano, que ahora mismo estamos viendo en muchos países, que sería un tema largo de hablar, lo que es el socialismo fabiano, un gran engaño. Un socialista fabiano, pues por ejemplo, era José Luis Rodríguez Zapatero, o sea que ni socialismo ni nada, es otra historia, ¿no? Pues es la City de Londres, es ahí el centro. Y esa City de Londres, esa milla cuadrada, donde el gobierno británico no pinta nada y donde la reina hace hasta una leve inclinación ante su mayor, su alcalde, que le llaman, ha sobrevivido con sus privilegios, con sus, como digo, en el tema económico, por ejemplo, el tema de a ver la palabra, los impuestos, todo el tema. Ellos van a su bola. Ellos tienen su política y es como una especie de zona especial, una especie de paraíso fiscal donde nadie se mete. Y es ahí donde se hace todo. Hoy día eso no puede sorprender, pero porque hay más paraísos fiscales. Pero cuando vemos la historia de Londres, me pregunto, ¿quién quería hace 2000 años mantener una milla cuadrada allí? ¿Por qué motivo? ¿Qué pasa? ¿Que conocía el futuro? ¿Tenían previsto diseñar algo? Esa es mi duda, ¿no? Y Inglaterra, pues por ejemplo, entre la City de Londres y lo que es la corona británica, que proviene de una familia que son los Gotha-Gothenburg, alemanes, los cuales guardaron a Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, cuando fueron descubiertos en el ducado de Gotha, me parece que era un ducado, pues allí vivió el resto de su vida Adam Weishaupt. Y aquel Ernesto II de Sajonia, Gotha-Coburg, era un Illuminati, perteneció a los Illuminati. Bueno, pues de esa familia desciende la reina de Inglaterra, que son los Windsor.
Y yo considero que ese es el favor que le concedió esta organización jesuita, Nobleza Negra y todo este tema, le concedió a los Gotha Coburg por sus servicios prestados. Entonces, por eso la Gran Bretaña es un poder inmenso. El mundo anglosajón lo controlan todo. Y si vemos, por ejemplo, no sé si para la gente joven les suena lo que es la Compañía Británica de las Indias Occidentales. Era un inmenso emporio naval que se dedicaba pues a traer opio de la China y toda clase de mercancías de Oriente Medio, a base de expoliar y a base de tal, pues así se enriquecieron. Sí, creo que tenía relación con algo del té o algo así, creo que era... Sí, también, sí. De todos los sentidos. Oye, Jorge, acabas de nombrar dos cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, dos cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas fue esto del socialismo fabiano. ¿Esto tiene que ver con Sociedad Fabiana? Sí, claro. La Sociedad Fabiana es un grupo de pensamiento, ¿no? del poder, pues que elabora modelos de Estado. Y uno de los que ha impulsado hace ya bastante tiempo pues es la Sociedad Fabiana. Sí, es el socialismo fabiano. Que de hecho el logo de la Sociedad Fabiana es un lobo con piel de cordero. Sí. Sí, ellos no se esconden. Entonces este socialismo es un modelo social, político, que en un principio parece bueno, pero que luego va derivando casi en dictadura, ¿no? Y por eso podemos entender hoy que la socialdemocracia europea se diferencia muy poco a la democracia cristiana, o sea que la supuesta izquierda europea, se diferencia un poco a lo que es la derecha, ¿no? Pues porque gente como Zapatero, gente como un presidente alemán, que no recuerdo su nombre ahora, todos estos socialdemócratas, pues en realidad lo que están llevando a cabo es el socialismo fabiano. Es un modelo capitalista pues con 4 pinceladas un poco más sociales, y que al final deriva en absoluto control de la sociedad. Ese es el socialismo fabiano y nace de ahí, de la City de Londres, y nace de este poder. Mira, por otro lado, te dije dos cosas interesantes, ¿no? El tema de que desde hace ya 2000 años había un interés, ¿no?, en guardar esa milla de la City, ¿no? Y yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver, no sé si tú habrás investigado algo, o sospecharás, no sé, si tiene que ver algo con las líneas ley? ¿Conoces esto de las líneas ley? Sí, pero no lo he investigado. Pues sería curioso a ver si tiene algo que ver con todo, con otros monumentos, por así decirlo. Pero bueno, era Yo con este tema me hago la siguiente composición, ¿no? Vale, los romanos tomaron aquella milla cuadrada y la mantuvieron allí. Los romanos, el Imperio Romano, creó la religión católica. Eso me parece que no se le escapa a cualquier persona que investigue un poco sobre el tema, ¿no? Pues 300 años después de la era cristiana. ¿Qué otra organización ha pervivido 2000 años hasta hoy día? El Vaticano, el Imperio Romano. Entonces, lo que sospecho es que aquel imperio pues tenía previsto algo allí y lo siguió manteniendo. Y yo considero que hoy el Vaticano, lo que es Roma, la ciudad de Roma del Vaticano, es el Imperio Romano, no es más. Disfrazado de religión católica, pero que al final están detrás. Hay gran parte de aquellas familias del Imperio Romano que llegaron a la República de Venecia. Ojo, en aquel tiempo eran los linajes papales, porque los papas provenían siempre de las mismas familias en aquellos tiempos, y que siguen hoy día con una especie de acuerdo, o quizás son lo mismo, con esa emigración que llegó allí de Venecia, proveniente de Oriente Medio, de Babilonia y tal, ¿no? Que sería un tema también largo de hablar. Y entonces creo que la única organización que ha sobrevivido 2000 años ha sido la Iglesia Católica, el Imperio Romano. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Y por otro lado, yo creo que puede ser como una última pregunta, ya llevamos 40 minutos. El tema del sionismo. ¿El sionismo fue creado por estos jesuitas? ¿Cuál es el interés del sionismo? Bueno, como dije antes, ellos han ido perfeccionando su posición. Avanza la historia y ya lo han ido perfeccionando. Hoy día es una maquinaria impresionante, ¿no? Hay que señalar que
hay que ver quién financió el sionismo y quién impulsó el sionismo. Y no fue otro que la familia Rothschild. Eso está datado, eso está documentado. Fue la familia Rothschild quien se carteó con el gobierno británico, con Balfour, que era un masón de grado 33, el ministro Balfour, para la conveniencia de, primero, de echarla a los otomanos de la zona que era en aquellos tiempos Palestina y tal. Y para eso llevaron allá a Lauren de Arabia y movieron a los árabes y tal para hallar a los otomanos. Y fue eso en la Primera Guerra Mundial. Y fue Rothschild y Balfour, el sionista Rothschild y el británico masón de grado 33 Balfour, quienes concedieron aquellos terrenos a la creación de Israel. Entonces, si fueron los Rothschild los impulsores y que financiaron el sionismo, a mí me consta que los Rothschild fueron y son el brazo financiero de los jesuitas, porque fueron los jesuitas quienes los introdujeron a aquel Mayer Amschel Rothschild, que no era nadie, era un simple prestamista. Fueron los jesuitas quienes los introdujeron en la maquinaria económica de aquel tiempo, en la banca Oppenheimer. Y es allí donde aprendió Amschel Rothschild se dio cuenta de cómo financiando ambos bandos de una guerra, pues ganaban mucho dinero. Y otra manera en que los jesuitas enriquecieron a los Rothschild fue cuando toda la fortuna, la inmensa fortuna que los jesuitas obtuvieron en las reducciones de Paraguay, donde tenían un ejército de guaraníes de 300.000 esclavos trabajando para ellos y que luego venían a venderlas a Europa, a comerciar en Europa, toda esa inmensa fortuna, como en aquellos tiempos la Iglesia Católica estaba a punto de echarlos, de prohibirlos, no les quedó otra que guardarla en algún tipo de banca que no fuera católica, porque si hubiera sido católica, como era la mayoría, pues la propia Iglesia se habría apropiado de toda su riqueza. Entonces fue a la banca Rothschild a quien le depositó toda aquella fortuna. Y yo pregunto, y dejo esta pregunta en el aire, ¿ustedes creen que una organización como los jesuitas, que en sus propios estatutos, por decirlo de alguna manera, hablan de apoderarse del mundo, ¿ustedes creen que iban a permitir con su dinero que alguien se superpusiera a ellos? O lanzo otra pregunta. ¿Ustedes creen que el enorme poder de aquellas familias de la nobleza negra veneciana, inmenso poder, iba a permitir que una organización suya, como son los jesuitas, dejara a su bola a una familia para ser los más ricos del mundo? Me parece que no. Yo lo que creo es que, como siempre, armaron algo para ellos no estar en primera línea. Y ahora mismo, y siempre los Rothschild, o sea, los creadores del sionismo, son el brazo financiero de esta organización jesuita. Y me pregunta por el sionismo. Si miran la historia, el sionismo fue la causa del sangriento siglo XX, ¿no? Fue causante en parte de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, porque siempre estaban detrás con aquellos protocolos de Sion y todo aquello. Gracias al sionismo se provocó la creación del Estado de Israel, porque ellos quieren allí el Estado de Israel porque necesitan que el Papa vaya a Jerusalén. Eso es otra historia. Entonces, el sionismo es una herramienta de acción inmediata, una herramienta para actuar y no actuar ellos directamente. Yo tengo clarísimo que estas organizaciones controlan el sionismo y que es una creación suya, ¿no? Pues Jorge, muchas gracias por haber compartido este ratito en el Sendero Oculto. Y nada, un poco de estas cosas pues nunca vienen mal. Y pues como dije al principio, creo que ya es hora de ir señalando quiénes son realmente esa gente que está prácticamente en la cúpula. En la cúpula quizás ya no, porque al igual tú compartes la misma idea, que ya es algo, realmente la cúpula es algo que se nos va de las manos y no podemos llegar a entender, pienso yo. Sí, sería otro tema largo de hablar. Es un tema muy engorroso, muy complicado de entender, pero cuando ahondas en el tema, tu propia intuición ya te va aclarando las cosas, ¿no? Y ves su manera de actuar, porque las ves siempre igual, ¿no?
y empiezas a ver las cosas claras. Es como quien se sube a un árbol y mira hacia abajo y ve que toda la gente que está caminando por aquella selva pues van derechos al precipicio. No, tú no eres más inteligente que nadie, tú te subiste al árbol y estás viendo que aquello va mal y le estás diciendo, que no, que por ahí no, ¿no? Pues algo así, no es cuestión de inteligencia ni nada, es cuestión de investigar, y bastante, y muchísimo, y dejar los prejuicios a un lado, ¿no? Eso es lo principal. Y cuando se indaga, pues se empieza a ver. ¿Y por qué la gente, repito, para terminar si quieres, cuando quieras, yo por mí estaría hablando ahora, cuando se empieza a indagar sobre este tema, pues ¿por qué siempre se habla de los Illuminati? Illuminati, porque interesa que se hable de los Illuminati. Mientras hablemos de Illuminati no se hablará de jesuitas. Pero como decía al principio, yo estoy viendo que de hace un tiempito para acá, por lo menos en España, cuando empiezan a preguntarse por lo que está arriba, ya por lo menos en la lista ponen a los jesuitas, y ya es algo. Yo de eso me siento muy satisfecho porque invito a la gente a que indague sobre este tema y que se quiten de la cabeza que son religiosos, porque no lo son un ejército. Pues nada, Jorge, lo dicho, ha sido un placer y, como no, a todo el mundo, pues invito a que pase por el canal de Jorge Guerra. Con poner en YouTube Jorge Guerra te sale su canal. Ya lleva como cerca de mes y medio, 2 meses subiendo canales. Y su canal va subiendo poco a poco y es que es normal, porque estos temas son temas reales, no es conspiración ni es misterio, son hechos palpables que han estado ahí en la historia. Y desde luego, como estabas diciendo tú, Jorge, hay que quitar los prejuicios, ¿no? Porque, por ejemplo, tú nombras el tema de que los romanos crearon la religión y tal y cual, la religión cristiana. Y hay mucha gente que se sentirá quizás ofendida. Claro. Pero hay que, lo que tú estás diciendo, quitar los prejuicios. Y si a ti te están diciendo eso, en lugar de ponerte a la defensiva, puedes decir, oye, ¿por qué este señor está diciendo esto? Voy yo también a tirar del hilo a ver qué encuentro yo. Y cuando empiezas a tirar del hilo, pues te darás cuenta y dirás, coño, pues, al igual tiene razón, digo yo. Sí, bueno, pero eso yo lo entiendo, porque yo me pongo en el lugar de las personas, ¿no? Y no es fácil que... Claro, que te rompan claro, casi que tu forma de haber vivido unos años, claro, o toda tu vida. Claro, y además dejo claro siempre que puedo que para mí los creyentes merecen el mayor respeto. Ahora, lo que no me merece absoluto respeto son sus cúpulas, sus organizaciones, este Vaticano y todo esto. Eso no me merece respeto. Los creyentes sí. Además es bueno creer en algo, no es malo creer en algo. Si en tu vida particular te viene bien, pero no defiendas lo indefendible. Eso es lo que pretendo decir, ¿no? Bueno, pues nada, Jorge, insisto, muchas gracias. Y una cosa nada más, permíteme. Vale, dispara. Solo decir que, no sé, a mí el tema, a mí los jesuitas ni me van ni me vienen. A mí el tema jesuita no me interesa. Lo que me interesa es, porque yo lo considero un tema político y social, ni siquiera lo considero conspiración. O sea, para mí esto es una necesidad política y social, porque están actuando en nuestra vida diaria. Y no porque a mí me interese ni la historia, ni aunque sí apasiona cuando te metes en ello, pero no la tengo yo, como se dice aquí en Canarias, cogida con los jesuitas, ni mucho menos, sino simplemente que les tocó a ellos, son de estos grupos, ¿no? Y lo considero que este tipo de temas es un tema necesario, porque debemos saber quién es nuestro enemigo, porque son ellos los que están haciendo este mundo que estamos viviendo, ¿no? Eso quería aclararlo, ¿no? Totalmente. Pues nada, gente, pues si les ha gustado el vídeo, pues lo pueden compartir por ahí. E insisto, pásense por su canal, que tiene mucho más contenido, cosas mucho más concretas que les va a encantar. O si quieren dejar cualquier duda en la caja de comentarios, o quieren proponer otro tema para hacer con Jorge Guerra e invitarlo al Sendero Oculto, pues también ustedes son libres de proponer cualquier cosa. Pues Jorge, muchas gracias. Pues Alex, a ti, me ha encantado el ratito. Y nada, lo dicho, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao.